Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, un nuevo capítulo de Vivir con Escoliosis. En este vídeo voy a responder a otra de vuestras preguntas, que también suele ser muy común. Bueno, todas las que me hacéis son muy comunes porque son las dudas que tenemos todos. En fin, David preguntaba si tener una pierna más larga que otra es común y si a la larga da mucho la lata. Eh, esto hay que entender que no es que tengamos una pierna más larga que la otra. Habrá veces que sí, que eso tampoco es tan raro. No somos simétricos al 100%, pero en la mayoría de personas con escoliosis, el tema de que nos pongan un alza, una plantilla en alguno de los pies para compensar, no necesariamente tiene que ser porque una pierna sea más larga que la otra. En mi caso no tengo una pierna más larga que la otra y sin embargo, pues desde el principio de la detección de la escoliosis y posteriores años he llevado alza. Hay que entender por qué se hace necesario este accesorio y qué función tiene. La columna desviada no es algo plano, no solo somos una S o un interrogante, tiene otro tipo de movimientos. La columna también se rota, por eso la caja torácica se llega a deformar, a rotar y en base a esa deformidad que adquiere la columna y el resto del esqueleto, en nuestro tronco, se reproduce una descompensación en los tejidos que salen adheridos de esos huesos. Llevaba idea de haber construido algo que a lo mejor conforme pase el tiempo se me ocurre cómo hacerlo bien para enseñar mejor cómo afecta la desviación a todo el cuerpo. Pero bueno, os dejaré abajo en la caja de descripción de este vídeo un enlace a un vídeo que explica muy bien por qué las desviaciones de la columna afectan a la simetría de la pelvis, a su estabilidad y en consecuencia a las caderas y en consecuencia a hacerse necesario el alza. Bueno, los tejidos que salen de la columna pues no están tampoco compensados. Hay unos más acortados, hay otros más estirados. Y muchos de esos tejidos que salen de nuestra columna llegan a la pelvis. Eso es lo que produce que la pelvis también se vea afectada en mayor o menor grado, tanto en rotación como en desnivelación. Y de ahí que nuestras caderas también, y de ahí que haga falta un alza. ¿Para qué? Para que si yo compenso de manera forzada con el alza a la pelvis, también estoy ayudando a compensar a la columna. La explicación es mejorable, pero bueno, os animo a que busquéis e investiguéis, que hay un mogollón de vídeos de fisioterapeutas, de ortopedas y de médicos explicando esto mucho mejor que os lo pueda explicar yo. La cuestión, bajo mi experiencia, empecé llevando un alza de 1,5 cm. Con el tiempo, con los años, me la disminuyeron a 1 cm. Con 1 cm me he pegado veintitantos años. Y sin embargo, cuando empecé a cuidarme más, incluso he llegado a correr un poco. Tampoco es que me haya dedicado a ello, pero he llegado a correr, cosa que se supone que no se puede tampoco. Bueno, pues ahí vi que cuando empecé a cuidarme más y al correr sobre todo, empezaba a tener problemas en los isquios, estaban descompensados. Y esto es una deducción que saqué yo, que el cuerpo, como lo había empezado a fortalecer, lo había compensado. Eso es algo que hay que entender. En general, a la mayoría nos falta musculatura, tanto si se tiene escoliosis como si no. A la mayoría nos falta elasticidad y en consecuencia a la mayoría tenemos una flexibilidad limitada. El cuerpo se adapta a eso, a lo que le vamos
dejando hacer o a lo que la inercia de la vida le va dejando hacer. Pero cuando tú te cuidas, la forma de tu cuerpo cambia. Mejora la postura, se sostiene de otra manera, las fuerzas, las tensiones que nos sostienen se equilibran y eso en un cuerpo con escoliosis también pasa. Aunque se siga manteniendo la curva, esas tensiones que están tirando por las fuerzas precisamente que hace la desviación, que eso lo hablaremos un día más detenidamente, también se compensan un poco, se equilibran un poco. Entonces, llegó un momento en el que me dio por pensar si el alza que llevaba era la adecuada o no. Lo comenté con un ortopeda y después de hablar con él y yo investigar y deducir, decidí quitarme el alza, el centímetro que llevaba, de golpe y sablazo, que no es lo recomendable, pero yo lo decidí así. Y sí que es verdad que tanto cuando quitas como cuando pones los primeros días vas un poco cojo, pero bueno, enseguida dejé de notarlo, noté alivio de hecho y me he pegado sin alza 3 años. ¿Qué pasa? Que el año pasado, ahora estamos en 2020, pues el año pasado empecé a notar una serie de molestias en las piernas y en la parte baja de la espalda y observé que había descuidado mi práctica personal de yoga, hacía tiempo que no iba al gimnasio, me había descuidado un poco en el tema muscular, en el tema de tonificar. ¿Y qué pasa? Que si dejas de hacer el trabajo, la columna sigue emitiendo sus fuerzas, sigue tirando hacia donde ella tiene la forma. Y se había producido otra vez una descompensación de la pelvis, lo cual me hacía, entre eso y otras consecuencias y otras causas, mejor dicho, pues ayudaban a tener esa molestia en las piernas. Pues fui a la podóloga a hacer un análisis de pisada, cosa que es muy útil en estos casos, de vez en cuando vigilar, y al final pues decidí, aparte de otros tratamientos y de otras historias que ahora no vienen al caso, decidimos volver a poner, eh, gracias a la visita a la podóloga y el análisis, a poner 5 milímetros, medio centímetro de cuña otra vez en el pie que lo solía llevar. Y eso, junto con otras cosas, pues han hecho que notara el alivio, se ha vuelto a pasar la molestia, que no llegaba a ser dolor, era molestia. Entonces, mi conclusión con el tema del alza. No es necesario que tengamos una pierna más alta que la otra, aunque también se puede dar, para que nuestra pelvis esté descompensada. Son las fuerzas de la columna las que emiten esa descompensación, las que favorecen esa descompensación. Y entonces el alza puede ser muy útil, pero en base a cómo nos estemos cuidando, a cómo fortalezcamos el cuerpo, a cómo lo estiremos y lo soltemos, ese alza puede que tenga margen de movilidad en la altura o incluso pueda llegar a no ser necesaria. Es mi experiencia, comprobadlo. Hay mucha gente que le ha venido a las clases, me comentaba, es que me duele la espalda y no sé qué. Digo, ¿te has hecho un análisis de pisada? Es algo muy sencillo, al alcance de todos, y muchos dolores de espalda vienen, pues eso, de pisar mal. O sea, que ni siquiera tiene que estar el problema en la propia columna. Pero bueno, en el caso de las escoliosis sí que es algo que hay que tener en cuenta, porque realmente hay unas fuerzas que hacen que se descompense la pelvis y las caderas. Así que si es vuestro caso, si ya estáis llevando alza, tener en cuenta que cada X tiempo y en función de vuestro estilo de vida, de lo que os cuidéis físicamente, pues puede ser que se haga más o menos necesaria que esa altura pueda aumentar o disminuir. Si no lleváis alza y sabéis que tenéis una desviación de columna,
os invitaría a que os hicieseis esta revisión, este análisis de pisada un poco más exhaustivo, un poco más personalizado que una medición así visual como suelen hacer en las consultas, porque puede ser que os alivie parte de esas molestias, más allá de que luego se pueda hacer algo más con trabajo físico. Así que ya está, lo dejo aquí. Pero eso, el alza puede ser un elemento interesante y útil, pero puede tener utilidad o no. Hay que tenerlo en cuenta esas revisiones a lo largo del tiempo, ¿vale? Aunque os invito a seguir dejando comentarios, a seguir compartiendo, os lo agradezco mucho y espero que os sea útil. Muchas gracias por vuestra atención.